Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a Abiertamente. El 23 de noviembre del 2024 murió en la Ciudad de México Irina Layevska Echeverría Gaitán, defensora de los derechos humanos, de las personas trans y de las personas con discapacidad. Irina vivió por más de 30 años de su vida con un género distinto a su identidad. Con el apoyo de su esposa, Nelida Reyes, con quien llevaba un matrimonio de 10 años, comenzó su transición para que la Irina, que siempre fue, habitara por fin un cuerpo de mujer. En 2010, tras la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, Irina y Nélida se casaron de nuevo. En diciembre pasado, durante el homenaje póstumo a Irina en el Teatro de la Ciudad, escuché a Nélida decir, cito, Irina transicionó y yo también. Se refería a ese complejo proceso interior por el que transitó, los cambios que surgieron en sus vidas, entendiendo a Irina, reconstruyendo su pareja. Y después agregó, si yo pude entender lo que ella vivía, lo que vive una persona trans, cualquiera puede hacerlo. Entonces yo tuve muchos deseos de escucharla más, de conversar con ella, de compartir esta conversación con la antropóloga feminista Marta Lamas, amiga de Irina y Nélida y especialista en las realidades de la diversidad. La condición trans sigue siendo, y lo sabemos, uno de los temas más polémicos en nuestra sociedad. Tenemos mucho por aprender si tan solo dejamos nuestros prejuicios de lado y escuchamos. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Uno de los retos más importantes para los seres humanos es intentar entender. Para entender es necesario primero escuchar, no suponer que ya sabemos, no arroparnos en nuestros juicios previos. ¿Qué desea cada persona para sí misma? Ser respetada en su singularidad, en sus emociones, en su manera de vivir y en sus inalienables derechos. Es ahí donde podríamos colocarnos. Lo que me parece justo para mí es igual de indispensable y justo para otras personas, aun cuando seamos aparentemente muy distintas. Uno de los temas más complejos en la actualidad, en casi todo el mundo, en lo que se refiere a las diferencias, es el de los derechos de las personas trans. La reivindicación de los derechos de las personas trans es relativamente reciente, dado que sus existencias mismas, con escasas excepciones, han sido históricamente negadas. Existen todo tipo de palabras y actos para estigmatizarles y excluirles. Se les condena al ostracismo, a la violencia cotidiana, a la violencia extrema. Las personas no solo somos nuestros cuerpos. Estamos hechos de emociones, construimos nuestra subjetividad de las maneras más diversas y es necesario aprender que si una persona nace hombre o mujer y se identifica con serlo, eso no significa que cada ser que abre sus ojos al mundo esté obligadamente en la misma circunstancia. ¿Por qué nos despertaría rechazo que otras personas no se reconocieran en el sexo que se les otorga al nacimiento? ¿Qué esconde ese rechazo? ¿A qué le tememos? ¿Qué nos hace sentir amenazadas, amenazados? ¿Por qué discriminamos? No somos portadores de ninguna verdad absoluta. La diversidad es un hecho a analizar con honestidad y humildad. A fin de cuentas, ¿en qué consiste la elección de una ética de vida? ¿Acaso no tiene que ver con detenernos a pensar en términos de igualdad y de justicia para todos? Para entender, es necesario abrir nuestro corazón y comenzar a escuchar. Bienvenidas Nélida y Marta. Nélida Reyes, trabajadora del SCT Metro desde hace 41 años, activista por los derechos de las trabajadoras de taquilla, defensora de las personas trans, integrante de la promotora de Solidaridad Va por Cuba, compañera de vida de Irina. Y bienvenida a la antropóloga feminista Marta Lamas, académica del CIEC de la UNAM, una voz imprescindible en los feminismos desde los años 70, autora de obras como Cuerpo y Diferencia. Y ahora nos va a seguir ella comentando porque están acá. Nelly, me da muchísimo gusto verte. Marta, queridísima. Nelly, al fin de cuentas, nuestro tema... Muchas gracias por la invitación. No, con mucho cariño. Qué bueno Gracias. que aceptaste venir. Me emocionó mucho escucharte ese día del homenaje a Irina en el teatro, al que Marta me hizo favor de invitarte.
Y qué bueno que estamos juntas, porque al final de cuentas de lo que se trata hoy es de hablar de lo que fue, de lo que ha sido una gran historia de amor, Nelly. Sí, bueno, a Irina la conocí en el 91, justamente antes de irse a dejar el primer barco de solidaridad a Cuba, y ella estaba dando, era una asamblea y estaba diciendo algo que a mí me impactó mucho. Estaba diciendo, bueno, yo no quiero irme y regresar y que este partido donde estamos se divide, etcétera, etcétera. Y yo lo vi y dije, yo quiero todo con él toda mi vida, ¿no? Y le pedí a una amiga que me dijera quién era y cómo se llamaba. Me dijo, es el camarada Echeverría. Entonces empecé a buscar a esa persona, la empecé a buscar y a los 2 meses estábamos viviendo juntas, ¿no? Estábamos viviendo juntas, pasaron 10 años prácticamente en la relación y un día me dijo que ella, o sea, habíamos intercambiado nuestras habitaciones porque cada quien decíamos, nuestros espacios de poder, y después me dijo que se había puesto un vestido mío y que había dormido como nunca en su vida. Cuando fue a tu habitación, abrió tu closet, se vistió. Se puso un vestido, yo no sabía, hasta el otro día me lo contó. Y me sorprendió mucho, pero al mismo tiempo pensé, tiene mucho tiempo que no puede dormir bien, ¿no? Qué bueno que algo mío le puede favorecer para que tenga un sueño pleno. Eso me dio mucho gusto. Después hubo un proceso en el que Irina, mi expareja perdió la vista, mi expareja masculino perdió la vista y se fue a Cuba. Entonces en Cuba pensó en quitarse la vida, después dijo, no voy a meter a nadie en un problema. Se fue a la Loma del Taburete, enterró su boina y su estrellita del Che, porque además él tenía un parecido, por eso me había gustado, ¿no? Que se parecía al Che, era muy parecido al Che, tenía por lo menos ahí un Es verdad, en las fotos sí estereotipo parecidísimo al Che. Entonces, cuando regresa, me comenta, ¿no? Me comenta que lo que pasó, pero antes ya había habido un suceso, antes él había intentado suicidarse, y yo llegué, se iba a aventar al canal de Chalco, antes de que estuviera bardeado, y yo fui, porque noté que algo pasaba en la madrugada, me desperté, y busqué en la casa, fui al canal, y estaba a punto de arrojarse al canal. Entonces lo agarré del estribo y le dije, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Y muy espantada, pues, por toda la situación, ¿no? Yo sentía... ¿Tú hasta ese momento no habías pensado que Irina estuviera allí adentro suyo? No había pensado. Entonces hago la silla para atrás, le digo, espérate. Le digo, es que tú necesitas expresar tu parte femenina, en esto de que en las terapias vemos que tenemos una parte femenina y las emociones, y para mí eso siempre ha sido muy femenino, poder expresar las emociones que tenemos. Pero creo que en ese momento yo le toqué ahí algo que se le movió mucho también, ¿no? Que mis palabras tuvieron una consecuencia importante en su vida, y después me dijo que él se había sentido con permiso de ser. Y al principio cuando me dijo que había llegado Irina, que se llamaba Irina, ¿no? Yo pensé que era como algo que iba a pasar, que iba a ser temporal y después iba a continuar la vida normal. En ese momento él te dijo, reconocí a Irina en mí. En ese momento, cuando se iba a suicidar, en ese momento él estaba muy triste, muy deprimido, ¿no? Y a mí eso me impactó mucho, que tuviera ese nivel de depresión. Y después entendí que se iba a suicidar porque tenía ese nivel de depresión. Entonces yo dije, no puede ser que alguien se quite la vida por alguien que no puede ser. Pero cuando me di cuenta que era Irina y que estaba llegando a mi vida, en ese momento me espanté mucho, porque yo no tenía ninguna referencia alrededor. Y además yo vengo de una familia súper religiosa. Digo, tuve un tío teólogo que estudió teología dogmática en el Vaticano, ¿no? 5 años, 3 años estuvo allá, y él se convirtió, pues, en un patriarca en la familia, una referencia absoluta. Mis 2 hermanos mayores eran seminaristas, mi papá no los dejó ser abogados, y fueron seminaristas. Ellos nos acompañaron, tengo 2 tías, una tía que era monja, ¿no? Entonces toda esta referencia religiosa, pues yo no tenía otra referencia tampoco acerca de la diversidad. Bueno, sí sabía que había mujeres lesbianas, que había personas bisexuales, ¿no? Pero que una persona transitara a otro género,
Yo no sabía. Y para mí era como fue una bomba de tiempo, fue algo absolutamente complicado. Y yo dije, yo no lo puedo tratar con mi vecina o así nada más, ¿no? Y yo dije, tengo que ir a una terapia para entender qué me está pasando, porque además no lo entendía, me costó mucho trabajo. Pero sentí que no lo podía poner algo tan importante en manos de así, sino que tenía que ver qué había pasado. Nosotras ahora he feminizado como que todo este proceso, pero con él nos separamos prácticamente. Él dijo una vez que eran 2 años, pero yo siento que fue un año. Fue un año complejo y sabía también que este proceso en la gente había sido una bomba de tiempo, en vecinos, en familiares, porque mucha gente se alojó de nosotros, muchísima gente. Los amigos con los que nos fuimos a Cuba 3 veces, o con los que convivimos muchas veces, que entraron a la casa y nunca sabía cuándo se iban a ir, nos dejaron de hablar. Y a mí me costaba mucho trabajo entender su proceso, pero tampoco me quería ir sin entender de qué se trataba, porque había generado tanto odio entre los vecinos, tanta violencia. Un día nos incendiaron, el logotipo de la silla de ruedas nos lo incendiaron. Yo dije, eso es como el Ku Klux Klan, ¿no? Esa es una amenaza. Entonces, también el medio que nos causó tanta violencia, a mí me hizo entender, yo no me puedo ir y no puedo pensar que Irina esté tocando en otra puerta para tener un techo. Dije, no, vamos a estar aquí juntas. Irina estaba en silla de ruedas porque padeció una enfermedad degenerativa. Sí, ¿verdad? A Irina de ruedas yo la conocí. Irina Layevska yo la conocí en una silla de ruedas. Desde siempre, pues, ¿no? O sea. Vamos a interrumpirnos tantito, vamos a un corte, regresamos. Continuamos. Abiertamente, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Nuestro tema de hoy, transicionar. Marta, tú nos estabas hablando de la respuesta de un padre específico, pero ¿qué nos sucede como que sea un padre a una madre? Porque el ideal del hijo siempre está. Y a lo largo de la vida uno va renunciando a esos ideales y aceptando al hijo de la realidad. Pero acá es como si fuera algo muy brutal. Hay algo de insoportable porque no es el único padre que ha reaccionado así, aún tratándose de hijos adultos. Claro, pero digamos, Chocale tenía 3 hijas mujeres y un hijo hombre, ¿no? Que él consideraba que era hombre. El primogénito. ¿No? Entonces, era puesta allí la masculinidad, la herencia, la filiación, muchas cosas. Y de repente que ese niño, ese adolescente, que además aguantó mucho tiempo, porque cuando tú lo conoces, ¿cuántos años tenía? Sí, más de 30 años, ¿no? Sí. Una cosa así, ¿no? Sí, más de 30. Con esa corporalidad de hombre, aunque internamente él desde niño se sentía niña, ¿no? Y tuvo que aguantar eso, ¿no? El papá lo golpeaba, le decía que era un maricón, que era un afeminado, ¿no? Es decir, todo eso que está pasando hoy en nuestro país, sí, en muchas familias, en donde las identidades, cuando se empiezan a expresar por fuera de estos mandatos, ¿no? Los niños deben de ser así, las niñas deben de ser así. Hay familias que están empezando a abrirse y a entender que hay diversidad, y hay familias que a golpes, ¿no? Digo, en el libro es brutal la historia de los golpes que cuenta Irina, que recibió de niño y de joven, ¿no? Entonces, es muy impresionante el peso de la cultura, María Teresa. O sea, la cultura la tenemos metida de manera inconsciente. Esta idea de Adán y Eva, hay hombre y hay mujer y no hay nada de diversidad. Entonces, las identidades binarias, las que se cruzan, las que el cuerpo no corresponde a lo que se espera. Yo no sé qué piensan, pero yo cuando veo las furias y la violencia como la que Nelly cuenta que desata, yo digo, es como si, porque los seres humanos vivimos urgidos de certidumbres, ¿no? Por eso luego también estereotipamos, hacemos todas esas cosas. Es como si fuera nuestra penúltima certidumbre indispensable, como si formara parte de lo inamovible.
Claro, es que es tu identidad. O sea, sí. Bueno, sí, tu identidad y la tuya y la mía, pero Claro. no es contagioso, quiero decir. claro. Sí. Yo no estoy obligada a transicionar pasado mañana porque otras personas necesitan hacerlo. Claro. Pero a mí me gustaría que nos contaras una cosa, porque lo he leído y quisiera, por ejemplo, cuando ya surge ante ti Irina y se nombra, ella te habla de su infancia. ¿En qué momento ella ya se sentía Irina? Irina me dijo una vez que ella se sentía mujer desde siempre, desde que ella tuvo A los 5 como conciencia de años, sí en el misma. libro dice. Sí, desde que ella tenía conciencia de sí misma, dijo, yo siempre fui mujer. Y a mí me impactó mucho y también pensé, si a mí me dijeran que tuviera que ser otra persona, ¿cómo viviría? Entonces yo creo que ahí entendí que Irina necesitaba ser, ¿no? Explícanos eso más porque yo creo que nos puede ayudar como a reflexionar. Yo viví este proceso de frustración y de duelo, ¿no? A toda su capacidad, hasta el fondo. Pero yo quería saber qué más seguía, qué pasaba, porque yo no había tenido nunca información de esta naturaleza, de la diversidad sexual. Y decía yo, pero tengo tantos años y ¿cómo es posible que no supiera? O sea, ¿dónde he estado? Que esto tan importante que pasa en la vida yo no lo conocía. Entonces en mi terapia lo pude entender y entendí la necesidad de vida de Irina, de estar, de vivir, de ser. O sea, porque era una necesidad de vida, no era una necesidad, no era algo banal, no, era una necesidad de vida. Profunda. Profunda. Además, a mi anterior pareja yo sentía como que se le estaba yendo la vida, ¿no? Y se estaba pagando su vida y no era lo que buscaba. Entonces yo entendí que ella necesitaba llegar y qué bueno que llegó. O sea, cuando tú dices tu anterior pareja, te estás refiriendo a Irina cuando estaba en un cuerpo masculino. Sí, en el cuerpo que no quería construirse, ¿no? Ajá, que no sí. necesitaba para vivir. Pero tú dijiste hace rato algo que se me hace fundamental y que a mí me gustaría que pusiéramos en el centro, y es que el exterior nos obligara a ser lo que no somos. Sí, cada persona que nos escucha, cada uno de nosotros lo puede poner en un lugar distinto. Es un mandato definitivamente, pero Irina no quería tener ya este mandato. Irina necesitaba nacer. Y yo a Irina le agradecí inmensamente porque la entendí. Yo creo que todo esto ha sido un aprendizaje muy intensivo, ¿no? De la vida. Y yo la entendí a ella y entendí y me di cuenta que era la persona que siempre había estado junto a mí. Siempre, solo, tan radical como siempre. Y sí, lo que dicen me llama mucho la atención. Irina fue muy radical. Mira, enfrentarte al mundo con un cuerpo donde el mal que ella tenía, ahorita se me fue, el mal que ella tenía, le había diezmado su sistema muscular, ponerse minifalda y salir al mundo y verla sonriente, me hizo apreciarla de una manera enorme. Dije, qué fuerte y qué valiente salir y enfrentarte al mundo y además ser feliz. Eso a la gente le dio mucho coraje. Y yo dije, claro, sí es cierto, y también le agradezco al doctor David, porque yo salía y sentía la necesidad de explicarle a todo el mundo. Y cuando me dijo David, no, tú no tienes que explicarle a nadie, me dio tanta paz. No, yo a los terapeutas, a los antropólogos, a las antropólogas, les tengo un agradecimiento inmenso porque me han ayudado a entender y a replantearme el amor de una manera diferente, ¿no? Y yo entendí a Irina en toda su dimensión. Marta, en las entrevistas que tú hiciste en tu amistad con Irina y con Nelly, ¿qué escuchabas? Bueno, a mí me impresionaba no solo que era una mujer trans, sino una mujer con una discapacidad muy fuerte y cómo a pesar de esa discapacidad tan fuerte, ella era la primera que quería ir a las marchas, que quería salir. Cuando empezó a tener problemas de vista, ¿te acuerdas? Entonces lo que hacía era poner las letras de este tamaño en la computadora. Luego tuvo todo este tema ya en las manos que casi no podía escribir. O sea, su pasión por vivir y su compromiso político eran impresionantes. O sea, cualquier causa que la conmoviera, ahí estaba Irina. La pobre de Nelly la traía de chofer, ¿verdad? Y era así como, a veces Nelly decía, bueno, pero
a ver, ¿qué vamos a ir? No, es que allá hay unas madres buscadoras o hay unas niñas de no sé qué. Y ahí quería estar Irina. Fue muy conmovedor la relación con ellos. Yo estaba en ese momento haciendo mi tesis de doctorado en antropología y yo había pensado, ¿qué pasa con el tema del género? Y me di cuenta que el tema de la identidad de género era el tema del que se hablaba menos y del que había menos información. Y el caso de las personas trans es lo que más ilumina la identidad de género, que es tú te sientes hombre o te sientes mujer o sientes que no eres ni hombre y mujer, sino que eres de una identidad distinta. Y ese sentimiento no se corresponde a veces con tu aspecto y con tu cuerpo. Y entonces entender este proceso psíquico, inconsciente, que hace que la identidad se construye con las etiquetas y representaciones que hay en la cultura, pero a través de procesos de desplazamiento, de condensación, de cosas que pasan en el inconsciente. Para mí fue una aventura. Yo hice, no me acuerdo, 17 o 20 entrevistas. Pero a mí lo que me pasó con Irina y con él es que nos hicimos amigas. Ahí porque fue eran donde feministas. las conociste, cuando la las tesis. conocí a las dos. Ella dice que me conoce desde los años 70, pero porque es una loca feminista que iba a los rollos feministas. Pero una de las 5 que iban en los años 70. En los años 70. Había más. Pero digamos, nuestra amistad surge por el feminismo, porque además, aparte de entender el proceso de ellas y la relación de amor y de transformación que hubo, nos pasábamos libros, ya leíste esto y querían que tal. O sea, hubo un rollo muy, muy padre, pues, ¿no? Porque compartíamos mucho políticamente, Irina y yo. Nelly también me jaló a sus rollos del metro, ¿verdad? Y andaba yo de argüendera con ella, en fin, ¿no? En el trabajo que haces con las trabajadoras de taquilla. Bueno, yo ahorita ya no estoy en el área de taquilla, pero estuve 35 años, ¿no? Entonces, yo veía ahí el discurso del secretario del sindicato, súper misógino, ¿no? Esta idea de que somos la familia Metro, pero en la familia Metro él tenía el poder y lo sigue teniendo, ¿no? Entonces, él se sustentaba mucho en el poder de las trabajadoras de taquilla y a las trabajadoras de taquilla les tocaba la peor parte, porque mal pagadas, un salario muy bajo, y luego la violencia cotidiana de la gente de la ciudad, ¿no? Cuando tienes una fila, con uno que se enoje, se contagia toda la fila. Entonces toda la fila te agrede, te insulta, te escupe, hace lo que quiere. Y entonces siempre hay esta represión hacia taquilla. Y yo decía, es que taquilla es como el catalizador de toda la violencia cotidiana, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Entonces mi idea siempre fue, tenemos que hacer un sindicato de taquilla. Creo que sí nos lo dieron, pero nunca nos informaron que teníamos el sindicato. Y bueno, ha habido muchos cambios en el área, muchísimos cambios. Pero yo decía, ¿por qué las mujeres, que además en las trabajadoras de taquilla, que en un porcentaje muy alto son madres solteras, ¿no? Tenemos que vivir esta violencia. Entonces decir, bueno, nosotros no somos violentas, tampoco queremos recibir esta violencia, pero vamos a hablar, ¿no? Y creo que ahí se enfocó. Ahorita estoy en otra área, estoy en el área de la salud. Pero Irina también te apoyó. Sí, claro, Irina me apoyó porque ya habíamos justificamos y se documentaron 92 violaciones al área de taquilla, ¿no? Vivimos 2 presidentes de la comisión, vimos 2 directores del metro y llegó un momento en que estábamos absolutamente desprotegidas y pues Marta Lamas siempre nos ha salvado la vida. Y corrimos con sí? Marta Lamas. Claro que sí. Es una salvadora de sus amigas. Yo ya perdí el número de veces que me la ha salvado, de verdad. Marta, ¿sabes qué? En taquilla ahorita van a hacer de nosotras lo que sea. Que nos den una golpiza va a ser lo más tranquilo que O sea, yo sentía, nos pueden desaparecer, en serio, ¿no? Entonces recurrimos a Marta Lamas. Marta Lamas nos hizo favor de contactarnos con una espera de tiempo, con Pati Mercado, que además había sido trotskista, militante también. Tú y también por ahí, eres trotskista, ¿verdad? Sí, claro. Y que no digan que Xochitl Gálvez es trotskista para nada. Eso me ofende mucho, en serio, ¿no? Y entonces Pati dijo, pues sí, está en un área realmente, vamos a protegerla. Nos cambiaron de área, un área mucho más segura.
El gobierno de la ciudad me mantiene ahí. También les agradezco infinitamente que me tengan lejos, ¿no? de la vulnerabilidad, porque de pronto las mujeres sí estamos, no de pronto, muy continuamente, cuando decimos lo que pensamos, estamos en áreas, en situaciones de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pues sí, de aquí ya está. Nos hace pensar en algo que creo que la mayoría de las personas no pensamos, y es efectivamente lo que tienen que vivir cada día las mujeres que atienden en las taquillas. Y eso que tú dices, enojo uno en la cola. No es uno, es la fila. ¿no? La fila entera. Quiero decirte algo que se me va a pasar. Nada más, dame un segundito para ir a un corte. Regresamos con nuestras recomendaciones de libros y películas. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestro fetiche de hoy, el rostro de Irina Layevska Echeverría Gaitán. Irina decía, cito, yo soy una mujer que hizo una transición, pero la transición ya terminó. Ahora soy una mujer. Esta fotografía la tomó su esposa Nélida y prefiero que sea ella quien nos la comente. Fue unas felices vacaciones en Acapulco, ¿verdad? Sí, teníamos un carro muy viejito que no se nos iba a parar en cualquier momento, pero decidimos irnos a Acapulco. Pero además, a mí me gustaba mucho Irina, su cara. Entonces yo me la pasé sacándole muchísimas fotografías. La mayoría de fotos que hay, yo las he hecho, sí. Quisiera regresar, Nelly, para que Marta nos explique cuando tú hablas de todo el odio que se generó, y lo cuenta también en Cartas a mi padre, en su libro autobiográfico, Irina, los amigos y amigas que desaparecieron, la familia que desaparece, y todos estos vecinos, y creo que a mí me gustaría preguntarte, Marta, porque tú te interesaste en ese tema antes de que esos temas se tocaran en México hace muchísimos años. Tienes una tesis de doctorado con el tema, con muchas entrevistas que hiciste. ¿Qué es lo que nos da tanto terror? ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Por qué alguien dice trans y ya ahorita le están cambiando el canal para ver otra cosa? ¿Qué nos genera tanto miedo? A ver, los seres humanos vivimos con una serie de referencias de nuestro orden simbólico. Crecemos con ideas sobre qué es ser hombre, qué es ser mujer. Tenemos un paradigma, que es un paradigma binario y es un paradigma muy biologista. O sea, si tú tienes cromosomas XX y eres una hembra, vas a ser mujer. Si tienes cromosomas XY y eres un macho, vas a ser hombre. Y se desconoce la vida psíquica, cosa de la que tú sabes más que yo. Digamos, el tema es, la gente se va con la finta de la corporalidad. Entonces, muchas veces los seres humanos, como Irina, cuando son niñitas, niñitos, y empiezan a sentir pues, que no soy niña, soy niño, pues las familias los reprimen, no les hacen caso, no entienden. Son muy pocas las familias que llevan a esa criatura, digamos, ahora ya está más visto, ¿no?, a una terapia y ver que la identidad de los seres humanos se va construyendo no a partir de la biología, aunque la biología pueda ser un elemento, sino a partir de las representaciones que entran en su psiquismo, y al entrar en el psiquismo, pues entran de muchas maneras y hacen que tú te identifiques con figuras femeninas o con figuras masculinas. Pero el discurso social te dice pues, que todas las hembras tienen que ser mujeres y todos los machos tienen que ser hombres. Y cuando hay una hembra que se siente hombre o hay un macho que se siente mujer, las personas se sienten incómodas, se sienten asustadas, se sienten enojadas. Amenazadas, eso es lo que a mí me llama la atención. Sí, sí, se sienten además como que esa es una de las bases, digamos, de las creencias culturales. Cuando alguien no comparte tus creencias culturales, porque ser hombre o ser mujer y los acuerdos que hay en una sociedad tienen que ver con creencias culturales sobre la corporalidad y sobre la identidad, las personas se sienten atacadas, amenazadas, les da rabia, les da coraje y les da miedo porque no entienden. A mí una de las cosas que me parece espectacular de la relación de Nelly y de Irina es cómo fueron capaces, a partir de un amor muy profundo de un ser y otro ser, de transitar
digamos, de una corporalidad de hombre a una corporalidad de mujer siendo la misma persona. O sea, Nélida tuvo que aprender. No, y cuenta Irina en el libro, En el libro. Algo que se me hizo bien interesante, el momento en que Nélida dice, pero a mí no me gustan las mujeres. O sea, hubo un momento de crisis hasta que dijo, bueno, a ver, a mí me gusta esta persona. Claro. Pero fue un momento difícil para ti. Fue un momento muy difícil. Yo lo entiendo por toda esa tradición religiosa que tenía. Irina me decía, ay, tú eres muy mucha. Yo decía, no soy tan mucha. Pero yo creo que aquí lo fundamental fue haber tenido mi terapia con la doctora Marisol Segovia, que extraño tanto. Y con ella pude poner todas estas diferencias, todo este enojo, toda esta frustración ahí y decir, y es que ahora, ¿qué vamos a hacer si yo no soy lesbiana, no? No, pues en realidad yo estaba diciendo algo, pero no sabía lo que venía en el futuro, ¿no? Y en el futuro llegó un momento, yo tuve un nivel de miedo muy grande provocado por la violencia de los vecinos y también por la doble moral y la hipocresía de la gente, porque había un rechazo muy fuerte contra Irina. A Irina la amenazaron, un día un tipo la derribó de la silla de ruedas, le pedía que se levantara, o sea, cosas así tan monstruosas, ¿no? Y entonces llegó un momento en que yo supe que eso era miedo, mucho miedo, ¿no? Pero entendí también que había una parte que ya había tocado fondo en esta situación y yo me di cuenta que Irina era una persona a la que yo amaba. Lo que cambiaba era esencialmente la misma. Porque ¿qué buscas en una persona? Su esencia, no buscas otra cosa. Una relación te llena por la esencia. Y dije, pues es la misma persona, lo único que cambió fue su imagen. Entonces, o sea, hiciste tu duelo por aquel hombre parecido al Che Guevara, del que tú te enamoraste. Enojo, frustración. Decía, es que una vez le dije, es que tú arruinaste la relación. Y después entendí que yo no me quería ir de la relación, que a esa persona yo la seguía amando y que no me había dado cuenta que la seguía amando, pero ya había pasado por todo este duelo, ¿no? El duelo ya lo había trabajado un año, tal vez, y entendí que era la persona, la misma que yo siempre había conocido, solo que tenía otra imagen. Y luego me di cuenta, me llamó mucho la atención porque mi familia, mis hermanos exseminaristas como de 15 años, se las presenté, ¿no? Les presenté a Irina y cuando llegamos a la casa donde nos vimos, ellos me dijeron, oye, la dama con la que llegaste no la conocemos, ¿verdad? Y dije, no, pues si ellos que comimos juntos, no la conocen, pues ahorita se las voy a presentar. Y les dije, efectivamente, ustedes no conocen a Irina, mi anterior pareja se fue para siempre y nunca va a regresar. Ella llegó en su lugar. Entonces mis hermanos tuvieron un acto tan amoroso y tan de entendernos que le dijeron, mucho gusto Irina, yo soy Héctor, yo soy Joel. Y nunca jamás una mala cara, no, siempre fue una convivencia. Yo les agradecí mucho porque, curiosamente, pensando que mi familia era tan tradicional, la iban a rechazar, no fue así. Fue la familia comunista quien le ofrendó todo este rechazo y toda esta marginación que también generó pues mucha violencia porque los vecinos no veían que nadie nos visitara, ¿no? Entonces, mientras estuviéramos aisladas... O sea, la familia por el lado de Irina. Yo pensaba que iba a ser exactamente al revés. Y su familia le generó mucho abandono, mucho rechazo. Solamente dos sobrinas y una hermana fueron las que estuvieron como al pendiente de ella. Y más las sobrinas. Marta, pero ¿cuándo hubo las una conociste? hermana, ¿te acuerdas? Que le dijo, tú mataste a mi hermano. Ah, sí. O Bueno, sea, de muchas maneras, ¿no? En estos sí, cónclaves familiares que se hacen, porque yo sabía, me quedaba clarísimo que en la familia de Irina se hacían cónclaves familiares para atacar, ¿no? Y le dijeron, Yolanda también le dijo a su mamá, tú mataste a mi hijo. Decía, soy la misma persona. Ya me parecía increíble, que teniendo tantos elementos... Y fíjate que a mí una cosa que me parece interesante, Irina era hija de uno de las figuras de la izquierda muy importantes, ¿no? Del Chicali famoso que yo conocí hace mucho tiempo, el Partido Comunista, un héroe en muchos sentidos, un tipo que había estado en el 68 en la cárcel, que había sido un tipazo en muchos sentidos, ¿no?
la dificultad, o sea, nada garantiza que porque alguien sea progresista o de izquierda, entiende el asunto, ¿no? Lo trató muy mal cuando era niño y luego la rechazó totalmente cuando ya tomó su transición de mujer. Y entonces, a mí lo que más me dolía, y una vez ya lo encontré a Chicali, se lo reclamé, ¿no? Fue decirle, a ver, tú no puedes estar queriendo cambiar el mundo y la injusticia y la desigualdad y no poder entender el tema trans, ¿no? O sea, ya hay suficiente información y conocimiento sobre cómo se construye la identidad y que no está determinada la biología con el psiquismo, como para que un tipo como tú no seas capaz de ver lo que le ha pasado a tu hija y la valentía de tu hija de asumirse en contra de un papá súper agresivo y rechazador, de una familia que no entendió, aunque el día del homenaje sí estaba su hermana, una de sus hermanas. Una hermana, ¿no? Pero las otras dos no. No, claro que no. Entonces, imposible. Yo creo que también eso es importante subrayarlo, ¿no? Es decir, Irina tuvo un nivel de valentía y de lucidez, digamos, en términos de asumirse y luchar, pero con todo en contra su discapacidad pero con física. Nelly al lado. Pero con Nelly al lado. Ella lo dijo en alguna entrevista, lo escuché y fue muy bonito, que ella había sido capaz de sobrevivir, transicionar, luchar por su causa, porque tú estabas ahí. Claro, porque una cosa es que yo tuviera diferencias con ella y otra cosa es que la gente de alrededor se entrometiera y dijera, no, tú te tienes que ir, porque no, ¿por qué? O sea, yo tenía mucho miedo de que Irina la agredieran. Tuve mucho miedo y viví con mucho miedo por todas las agresiones de los vecinos. Entonces yo dije, puedes no estar de acuerdo con ella, pero eso no va a significar que voy a permitir o que me voy a unir a ese clan de violencia. Por supuesto que no. Y ahí, en esa parte, pues yo creo que me hizo también acercarme mucho más a Irina y decir, pues yo te voy a proteger con mi amor, ¿no? Sí, claro, también con mi violencia, con mi respuesta agresiva, porque no iba a permitir que la agredieran a ella, pero porque en el fondo había una relación muy profunda con ella, ¿no? Que la sostuvo. A ella la sostuvo y a mí me sostuvo también. A veces la gente dice, ay, es que tú protegiste a Irina. ¿Quién sabe? A lo mejor ella fue la que me protegió a mí, ¿no? Qué bonito lo que dices. A lo mejor estamos engañándonos todos y yo te lo estoy engañando, pero en realidad ella me protegió a mí, ella protegió mi corazón, porque cuando todos los vecinos expresaban esta violencia, decían, no, mira, vamos a hacer esto, o sea, tenía una claridad, o sea, Irina llegó, y si lo veo a la distancia, Irina llegó, en todo caso, a darle a mi expareja una vida que no pudo haber tenido antes, ¿no? Entonces le agradezco profundamente que haya llegado, porque lo más importante en la vida, pues, es que la gente viva como necesite vivir, ¿no? Y pues ahí Fíjate estuve. que en el libro de Carta a mi padre, que es un libro precioso que lo tendrían que volver a reeditar, que es el testimonio, es la carta que le escribe Irina a su papá, hay un capítulo que se llama Nélida. Qué bonito. Y ese capítulo dice, para Nélida fue un proceso paulatino, se acostumbró, poco a poco perdió sus miedos. Un día le dije a David, mi psicólogo, que Nelly creía que debía explicarle a todo el mundo lo que nos pasaba, lo cual la metía en un conflicto. Sí. Y él me comentó que ella no tenía nada que explicar y que yo se lo explicaría a quien yo quisiera, ¿no? Y habla de varias cosas y dice, Nélida tenía otro conflicto. En realidad era más complicado del que pudieran tener ustedes como familiares. No sabía qué clase de relación llevar conmigo. Y es lo que tú cuentas de cómo entras a terapia, ¿no? Dice, Nélida me ha dicho que me ama, pero no sabe qué hacer, cómo decírselo al mundo. Asegura que no es lesbiana. Yo le he propuesto que no se etiquete. Claro. Si tú me preguntas si soy lesbiana, yo te voy a decir que no sé. Tal vez soy bisexual, tal vez ni siquiera eso. Entonces, es genial porque es un libro de una honestidad y de un contar sin mistificar y sin romantizar la relación, sí, ¿no? Sí. Contando que las dos tuvieron que luchar, que las dos tuvieron que ajustar muchas cosas y que las dos tuvieron que dar cara a una sociedad que no entiende, que discrimina, que rechaza y que agrede, porque las agresiones físicas que cuenta ella
fueron brutales. Tú imagínate una mujer en silla de ruedas que los vecinos van, la avientan, le prenden fuego, le hacen barbaridad y media. O sea, este miedo que tiene la gente frente a la diferencia la hace hacer unas barbaridades impresionantes. Nos vamos a ir un corte. Quédese con nosotros con esta historia de amor. Irina y Nélida. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestra esquinita de lecturas y películas. En los libros ya hemos estado hablando de Carta a mi padre, testimonio de una persona transexual, de la activista Irina Echeverría Gaitán, a quien hemos dedicado nuestro programa de hoy. Fue editado por CONAPRED en 2008, uno de los primeros testimonios en México de la vivencia trans. Se puede encontrar con muchísima facilidad. Yo lo volví a leer en PDF. En otra recomendación, Las malas, de la escritora y activista trans argentina Camila Sosa Villada. También es autobiográfico. Camila es una joven travesti que, huyendo de la violencia de su padre, se suma a una comunidad de trabajadoras sexuales que controla y arropa la tía Encarna. A diferencia de sus compañeras, Camila tiene la oportunidad de estudiar y, a través de su escritura, asume ser la memoria de aquella comunidad discriminada y precaria en la que encontró una familia. Orlando, de la escritora inglesa Virginia Woolf, recorre 400 años de la historia de Inglaterra, uno de los libros preferidos de Marta Lamas, por cierto, y de las escritoras preferidas, a través de su personaje, quien comienza como caballero de la corte de la reina Isabel y después, en un sueño de 7 días, se despierta transformado en mujer y confrontada a las limitaciones propias a la condición femenina de principios del siglo XX. Películas: el documental Morir de pie, dirigido por la cineasta mexicana Jacaranda Correa, con la participación de Irina Echeverría y Nélida Reyes, narrando su historia, las vemos vivir su vida cotidiana. En un ratito lo comentamos. Otra, una muy buena película, Una mujer fantástica, del director chileno Sebastián Lelio. La historia de una pareja enamorada y feliz que termina abruptamente con la muerte de Orlando y la discriminación brutal que Marina tiene que padecer por parte de la exesposa, la familia, los amigos de Orlando. ¿Por qué? Porque Marina es una mujer transgénero. Está en Netflix. Los muchachos no lloran, dirigida por la cineasta estadounidense Kimberly Pierce, narra la historia real de Brandon Tena, un joven transgénero que fue violado y asesinado por sus amigos en 1993, cuando descubrieron en sus documentos que no era hombre de nacimiento. La película muestra cómo se construyen y se actúan los crímenes de odio. Está en el canal de Disney. Un documental que es muy impresionante, ojalá lo encuentren, yo lo vi hace mucho tiempo, Todo sobre mi padre. También es biográfico, del director noruego Esben Benestad. El personaje principal es su papá, nacido Esben, médico, sexólogo, especialista en terapia familiar. Cuando su padre liberó a lo que él llamó su mujer oculta y se convirtió en Esben Esther Pirelli, su hijo Esben le pidió que le permitiera terminar sus estudios de cine y ser él quien filmara un documental con su historia. Esben grabó la transición de su padre y la manera en la que la vivieron su primera esposa, él, su hermana y su segunda esposa, quien lo conoció ya cuando estaba transicionando. Una narración familiar de duelo y de aceptación. Nelly y Marta, me quisieran comentar, bueno, es muy fácil de encontrar el libro. Entran a CONAPRED y ahí se puede leer. Pero el documental. IMCINE debe tener los derechos y saber cómo. Pero lo que sucede, porque a mí me conmovió muchísimo. Lo que pasa es que fuimos a ver con Irina Diario en motocicleta y Mala educación. Y le digo a Irina, oye, esta película tiene algo que ver con, estas películas tienen que ver con tu vida. Y que yo cuando llegamos a la casa le dije, ¿sabes qué? Tu vida debe ser narrada, Irina, en un documental, en una película. Me dijo, ¿cómo crees? Le dije, sí, Gael García Bernal tiene que ser tu personaje, porque claro, estas dos películas tienen que ver contigo. Decía, no, ¿cómo crees? Eso no puede pasar. Le digo, por supuesto, mira, eres una persona que tiene discapacidad y lucha. Eres una persona que vivió un proceso transexual y sigues luchando. Y tu vida merece ser contada. Yo estoy convencida de eso. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Es absurdo. Le digo, pero lo creo yo de verdad, lo creo yo de verdad.
tu vida se debe contar. Entonces, después de que nos vieron ahí en otros, Rincón Gallardo, les sacó el libro de Carta a mi padre, y ahí fue donde pues Jacaranda aprovechó la Jacaranda oportunidad. hace un trabajo empático, amoroso, respetuoso, con una gran delicadeza. A mí me gustó muchísimo, la verdad. ¿A ti, Marta? A mí también me gustó mucho. Siempre me gusta más la voz de Irina. Mira, yo quiero leer la parte final del libro, nada más un cachito que dice: en estos momentos hago un recuento de mi vida y estoy satisfecha con ella. Estoy enamorada de una mujer maravillosa, entregada y solidaria. Una mujer que pese a todo y tanto dolor permanece a mi lado. Una carta es al padre, ¿no? Y dice: ojalá tú y mi madre aprendieran el verdadero significado del amor. Y abajo dice: la única seguridad que tengo es que como no me equivoqué, no me equivoqué al decidir atravesar este proceso transexual. No me equivoqué al enamorarme de Nelly. No me equivoqué al luchar por un mundo más justo. Al fin y al cabo, tengo el corazón del lado izquierdo de mi pecho. Es un libro durísimo, la historia de su infancia y su adolescencia y del proceso de transición. Y es un libro muy optimista, ¿no? De cómo termina diciendo: no me equivoqué, era lo que había que hacer, ¿no? Y también todo lo que vivió por su enfermedad, que tuvo que pasar operaciones terribles, se pasó un año enyesado cuando y lo operaron tenía de 5 o 6 niñito años, a los 4 o 5 años de la columna, y luego cuando se va a Rumanía, la cantidad de operaciones y cosas que le hicieron. Y el error médico, lo operan cuando tiene 4 o 5 años y el médico dice: debe de haber un tumor. Debe de haber cáncer, ¿no? Y no hay cáncer, y le corta el filum terminal de la columna. Imagínate, si no le hubieran cortado, no encontraron el tumor, pero decidieron cortar los nervios y los nervios, los nervios. No pudo caminar después. Fue un desastre. Hay algo que me importa mucho que me digan, chicas. Para todas las personas que son rechazantes, que sienten odio y que lo actúan además, ¿cómo podemos comenzar a pensarnos? Suponte que yo me siento así. ¿Cómo tratarían de ayudarme para que yo pueda tratar de entender que no hay razón de vivirlo de esa manera y menos de actuar el odio, que está yendo uno contra los derechos fundamentales de otra persona? Yo creo que la gente tiene que identificar que este detonante de violencia es miedo, ¿no? Que lo que está proyectando hacia la otra persona es miedo a ser como yo. No, pues no es una invitación, ¿no? El que yo curse un proceso así no es invitar a la gente a que me vean o a tener sexo, para nada. Es simplemente me estoy reconstruyendo como yo necesito ser. Pero ¿por qué te tiene que dar miedo? Entonces, si tienes miedo, pues yo siempre he dicho, hay que ir a una terapia, ¿no? Hay que investigar en un lugar seguro o saludable para que descubras qué es lo que te está detonando esto. No toda la gente va a ir a terapia, por supuesto, pero lo que yo sí creo es que la gente debe conocer cuáles son sus emociones y qué es lo que la detonan toda esta cosa, ¿no? Y para eso se necesitan tanto programas como este, como debate público. O sea, Canal 14 ha hecho series sobre el tema trans. Hay películas maravillosas, las que tú acabas de mostrar. Muchísimas. Y otras, ¿no? Entonces, el debate público, es muy difícil salirse de cómo te ha troquelado la cultura con este paradigma binario de que hembras son mujeres y machos son hombres. Y entender que hay muchas identidades, que hay diversidad, hasta hay diversidad biológica, ya se sabe que somos más de 2 sexos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del conocimiento es así como la gran palanca de transformación. Y el conocimiento hay que difundirlo y hacer debate público y hacer mucho trabajo cultural, muchas más películas, más canciones, más novelas. Sí, y también creo que esta parte que a mí me parece como muy importante de mirarnos cuando estamos discriminando, cualquiera que sea el tema, cualquiera que sea el pretexto, ¿no? que usemos para sentirnos mejores o superiores a otras personas. ¿Cómo comenzar esa reflexión? ¿Cómo entender que si no queremos ser dañados, no tenemos derecho a dañar a otros? Pues yo creo que la gente tiene que tocar amor, ¿no? Su amor, necesariamente.
Si no tocas amor, estás tocando violencia, ¿no? Si no tocas amor, estás también tocando discriminación, ¿no? Entonces yo creo que el amor es un sentimiento que nos puede llenar, pero también lo contrario al amor, pues es este odio, no es estas ganas de que te mueras porque eres lo que eres, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó con esta sociedad que ya no ama? Ya no quiere amar. Yo creo que tenemos que ver en nuestras emociones qué es el sentimiento que más producimos, ¿no? La autocrítica, o sea, ¿por qué me siento yo tan incómoda frente a tal persona o tal situación? En vez de reaccionar y decir, guácala, qué horror, qué feo, decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿No? Y en ese qué me está pasando, pues sí, a veces es difícil hacerlo solo y es más fácil hacerlo colectivamente en un grupo, la reflexión de por qué está pasando este tipo de reacción, ¿no? Yo lo veo en el movimiento feminista. El movimiento feminista está dividido entre las feministas que acompañamos y respetamos el proceso de las mujeres trans y las que se sienten ofendidas, sustituidas o amenazadas por la presencia de una mujer trans. Y nos está resultando muy difícil sentarnos a hablar y decir, a ver, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que se construye la identidad? ¿Por qué tienes miedo de una mujer trans? O sea, si en el movimiento feminista, que supone que hay sororidad, no podemos hablar de esto tranquilamente, pues lo veo como muy difícil que allá afuera, que ni siquiera tienen el incentivo político de que todas las mujeres deberíamos de apoyarnos y entendernos, ¿no? Lo vayan a hacer, pero no hay de otra. La autorreflexividad, la autocrítica y el conocimiento. O sea, hay que sospechar de una misma, claro, de uno mismo. Y la sospecha, para aclarar esa sospecha, hay que buscar información, pero no solo en Internet o en TikTok, ¿no? Sino en distintos grupos para tener una visión más amplia de las cosas. Ya también hay un rasgo como de falta de humildad, ¿no? Sentir que sabemos todo y que tenemos que imponerle a los demás nuestro criterio es una falta de humildad, porque claro que sospechamos y sabemos cuando tenemos prejuicio. Que no queramos cambiar es otra cosa y es un acto de poder, pues también misógino. Qué bien explicado. Muy patriarcal, ¿no? Es un acto de poder. Nelly, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, gracias. Marta. Al canal por la Nos da invitación. mucho gusto estar juntas. Sí, igualmente, Marta, es un honor para mí. Y yo las quiero. Es un honor, gracias. Pues muchas gracias por su presencia, Nélida Reyes, trabajadora del SCT Metro desde hace 41 años, activista por los derechos de las trabajadoras de taquilla, defensora de las personas trans, integrante de la promotora de Solidaridad Va por Cuba, compañera de vida de Irina Echeverría. Y gracias a la antropóloga feminista Marta Lamas, académica del CIEG UNAM, feminista histórica, autora de obras como Cuerpo, Diferencia Sexual y Género, Feminismo, Transmisiones y Retransmisiones, Dolor y Política. Ese es mi preferido. Muchas gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.